Esta es la interfaz de COMSOL Multiphysics que utilicé para simular el motor de imanes permanentes. Aquí están algunas de las definiciones, específicamente las ondas que utilicé para medir algunas de las variables. Son algunos de los parámetros, la mayor parte son parámetros que venían por la geometría utilizada. La mayor parte no son relevantes para la parte del escalado. Este que tiene que ver con la frecuencia de revolución del motor es uno de los que es como principalmente importantes. Luego están los que tienen que ver con el escalamiento geométrico, que en este caso serían alfa R, alfa Z. Alfa W es el del escalamiento de la frecuencia. El alfa aquí es un parámetro que hace el escalado uniforme de los tres factores de escalamiento. Aquí vamos a utilizar un valor de 0.1 que se le va a aplicar a los tres factores de escalamiento independientes. Ahora, estas variables son para calcular algunas de las variables dependientes que se midieron. Se utiliza para calcular el torque por el método de Arquio y las pérdidas en cada uno de los elementos que presentan pérdidas. Para cada una de las variables hay una sonda que la mide conforme pasa el tiempo en el estudio dependiente del tiempo. Hay integraciones a través de cada uno de los elementos en donde se va a medir una de las variables relevantes. La moving mesh se define para el dominio rotatorio, que incluye el aire alrededor del rotor, el imán del rotor y el hierro del estator, que es la pieza de abajo. La frecuencia de rotación es la frecuencia angular de el rotor. Ahora, para la geometría, entonces se importa un modelo CAD y luego se escala utilizando los factores de escalamiento que se habían establecido en las definiciones de los parámetros, que en este caso es anisotrópica, pero como estamos haciendo escalamiento homogéneo, entonces termina siendo un escalamiento isotrópico, porque cada uno de los alfas está multiplicado por un factor general. Para los materiales, el aire se define para los dominios que están alrededor del estator y el rotor. El centro del estator y la pieza que sostiene el rotor son de hierro suave sin pérdidas, que es parte de la interfaz del módulo ACDC. El imán es un imán de neodimio, que es parte también de ese mismo módulo y se define solamente para la parte que es un imán permanente. El aluminio y el acero estructural se incluyen por recomendación para este tipo de simulaciones, pero no juegan parte en la parte electromagnética. O sea, los variables no lo toman en cuenta, no se calculan para esos dominios, entonces se incluyen solo por estabilidad de la simulación, y en caso de que se quisieran tomar variables térmicas en cuenta, sí importarían, pero para estos casos no es necesario especificar el valor, el tipo de material, digamos. Para la bobina se utiliza el cobre como material, digo, la misma interfaz, tanto para el fin como la parte longitudinal de la bobina. Ahora, para la interfaz física, estas partes son parte de los que se incluyen como por defecto en la maquinaria rotatoria magnética. Todos estos dominios y los boundaries, las condiciones de frontera, son parte de las que se incluyen por defecto. La conservación del flujo magnético del aire se incluye porque el aire, como como se toma prácticamente como vacío, la permeabilidad relativa y la permitividad relativa del material se toman como uno, tanto la permeabilidad como permitividad. Entonces se conserva el flujo magnético para esa zona, entonces eso se especifica para el aire, no para ninguna otra pieza. Se utiliza el dominio de ley de Ampere para todas las piezas que son de hierro o el imán de neodimio. En ambas de las piezas de hierro, las del rotor y el estator, se hacen cálculos de pérdida, al igual que en el imán. En los cálculos de pérdida de las piezas de hierro se utiliza un módulo de Bertotti para calcular
las variables de pérdidas de histéresis. Las de Foucault se calculan con una expresión específica, que es la que se muestra en este momento. En las pérdidas de histéresis se utiliza la variable que viene de la interfaz de cálculo de pérdidas de la ley de Ampère. Entonces, de esa forma se puede separar adecuadamente las pérdidas por corriente de Foucault por las pérdidas de histéresis, que el modelo de Bertotti nos permite calcularlas de forma independiente, y entonces se pueden calcular solo las de histéresis para las piezas de hierro del estator y el rotor. Para el imán, las pérdidas se hacen con una ecuación que... No, para las pérdidas de... Una ecuación que es básicamente la de pérdidas por resistividad del imán, que esas pérdidas por resistividad también se dan debido a fuentes de Foucault, pero la expresión con la que se calculan es la misma que la expresión con la que se calculan pérdidas resistivas normales de cualquier material. Entonces se utiliza esa ecuación, que ya viene por defecto en el módulo de pérdidas de COMSOL. Para la bobina se incluye un análisis de geometría en donde se especifica la dirección por la que entra y por la que sale la corriente, que en realidad, como el dispositivo es simétrico, entonces no tiene ninguna significancia escoger una de otra, es arbitrario. Afectaría la dirección de giro, pero no nos preocupa la dirección de giro, entonces todo bien. El factor de multiplicación de la longitud es 2 porque en la geometría que estamos utilizando estamos viendo solamente la mitad del motor. La otra mitad, digamos, en esta geometría, si lo vemos así, estaría por arriba, digamos, estaría reflejada, o en este caso por debajo, es de lo mismo, se ve reflejada, o sea, se estaría reflejada la misma geometría. Entonces eso sería la geometría completa del motor. Entonces el análisis geométrico se hace para especificar eso, que la bobina y todo el resto de la geometría están partida a la mitad, haciendo como un corte. Luego, las condiciones periódicas son para especificar la antiperiodicidad de las variables electromagnéticas en cada uno de los sectores. Entonces, como los sectores de los lados tienen una fase opuesta, entonces se especifica la antiperiodicidad. Y la simetría de sectores se establece para el boundary, en donde rota, digamos, donde termina de rotar el rotor respecto al estator. Y se especifica cuántos sectores hay, que en este caso son 18 por los parámetros que pusimos. Y eso permite básicamente hacer que se reproduzcan las condiciones como si tuviéramos la misma geometría, o sea, de forma simétrica, rotacionalmente simétrica. Ahora, para la malla, se especifica una malla fina por defecto. Luego se establece un máximo tamaño de elemento para el tope del imán, que para todos los parámetros de tamaño máximo de los elementos de la malla, ese tamaño máximo se escala con el factor de escalado homogéneo. Entonces, si tenemos una décima parte de la geometría total, porque alfa es 0.1, entonces el tamaño máximo de los elementos también va a ser 0.1 veces el tamaño máximo que tendría la malla si fuera para el elemento completo. Para el boundary, en donde se da la rotación de la parte que separa el rotor del estator, se establecen tamaños más finos, tanto para la boundary que funciona como fuente para la pareja de identidad, como para la que funciona de receptor,
que eso se establece en las definiciones. Acá la pareja de identidad, la fuente es el rotor y la de recepción es el estator. En este caso el rotor es de 36 y el rotor estator es 75. Entonces esos tamaños de malla que se especifican para esas boundaries son para esas partes. La última es para las partes de la malla que están en el borde de todas las piezas que son del rotor, del aire, etcétera. Esas se especifican por defecto como extra finas y luego se copian al otro lado del sector del motor. Entonces todas esas se copian. Luego para el resto de la geometría se establece una malla tetraédrica que es independiente o sea, se da para toda la geometría prácticamente, excepto para el imán, porque en el imán especificamos esa malla que tiene que ser significativamente más fina que en el resto de la geometría. Luego también se incluye unas boundary layers que permiten hacer más uniforme la transición entre la parte superior del imán, que tiene el mallado mucho más fino que el resto de la geometría, y que logre pasar de forma uniforme al resto de la geometría del imán. Para los estudios, primero se hace un estudio estacionario que se utiliza para obtener las variables iniciales, se hace un análisis de geometría de las bobinas y luego se hace un estudio estacionario. Entonces podemos darle a compute. Aquí tenemos el gráfico de convergencia para el estudio estacionario. El tiempo de procesamiento para este estudio es típicamente de alrededor de 1 a 2.5 minutos. Es significativamente más rápido que el estudio dependiente del tiempo, pero la variación se da por los factores de escalamiento. No todos los factores de escalamiento producen la misma variación en el tiempo. En algunos casos la calidad del mallado también afecta, entonces eso lo define. Ahora el segundo estudio, que es el que es dependiente del tiempo, utiliza el tiempo de un ciclo eléctrico por el número de ciclos eléctricos que vamos a simular. Eso se definen en los parámetros. En este caso vamos a simular un ciclo eléctrico, no un ciclo mecánico. No es la rotación de todo el motor, sino es el periodo eléctrico de la corriente que alimenta al motor. Entonces sería para simular cómo cambia la polaridad del sector y luego vuelve al estado original. En este caso, el valor de las variables dependientes, los valores iniciales, se toman del estudio estacionario. Entonces esos van a ser los valores utilizados, para eso lo habíamos hecho. Y el tiempo, el time step default va a ser el de un ciclo eléctrico en 350. Y ahora podemos darle compute.
Ahora podemos ver los resultados obtenidos. Aquí tenemos el gráfico de, bueno, primero hay que eliminar ahora sí, el gráfico del torque con el método de Arquio para un periodo eléctrico. Ahí también se puede obtener el gráfico de la potencia, que como la potencia es simplemente el torque por la frecuencia angular, entonces es tiene la misma forma. Luego está el gráfico de las pérdidas en el imán, los gráficos de las pérdidas en la bobina. Aquí vemos que el total es el doble de la pérdida en la parte longitudinal o en la parte final de la bobina. Esto porque las partes finales y longitudinales tienen pérdidas muy similares, si no prácticamente iguales. Entonces, por eso es que los dos gráficos, el gráfico verde, bueno, la línea roja y la línea verde no se ven muy distintas porque tienen básicamente el mismo valor. Y ahora podemos seleccionar las pérdidas por histéresis para el estator, las pérdidas por histéresis para el rotor, las pérdidas por corrientes de Foucault para el estator y las pérdidas por corrientes de Foucault para el rotor. Si vemos todas las pérdidas, notamos que las pérdidas por histéresis son significativamente más importantes que las de corrientes de Foucault, y que las pérdidas para el estator son significativamente mayores que las pérdidas para el rotor. Y en todas las gráficas se ve un comportamiento que es semejante a lo que se esperaría para una máquina de imanes permanentes.